Esto es 1 entre 3.81 para el acetaldehído y para la acetona 1 entre 1. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Este valor es menor, significa que es menos soluble. Este valor es igual a 1, significa que es más soluble. ¿Qué significa eso? Que en este proceso que vamos a tener, entonces, la acetona es más soluble, se debe solubilizar completamente, el acetaldehído es el menos soluble, entonces, ¿cuál sería la proporción de ese acetaldehído menos soluble que se lograría recuperar? ¿Me van siguiendo el planteamiento? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Vuelvo acá, ¿ok? Porque es muy importante esto, ¿ok? Miren, en el examen vamos a tener una parte de multicomponente, ¿ok? Por eso quiero que todo esté muy claro. Acetona más soluble significa que casi toda la acetona que entró va a salir aquí en el gas. Acetaldehído menos soluble, entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, como él es el menos soluble, ¿cuánto de acetaldehído es lo que se solubiliza en el líquido? Entonces, por eso es que tratamos de resolver ahora el balance para el acetaldehído. Para la acetona ya estoy viendo, es la más soluble. Significa que si aquí entraron 2% y eso me equivale a tantos moles por hora, significa que casi todo, podríamos decir el 99.9% va a estar aquí. Bueno, aquí no, perdón. Va a estar aquí en la corriente de líquido, ¿ok? Porque el proceso es de gas a líquido. O sea que el 99, casi 9% va a salir aquí. Ahora, pero del acetaldehído no sé, porque él es el menos soluble. Entonces tengo que recurrir ahora al cálculo aproximado para determinar cuánto se podría solubilizar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Perfecto. Tomamos las ecuaciones, calculamos un factor de separación. Tengo la pendiente de la línea, que es 8.2, dato del problema. Tengo la relación que tengo de los flujos másicos molares, que tenemos por acá. Hago esa relación y determino un factor de despojamiento. Ese es igual a 2.64. Luego, ¿qué hago? Bueno, como ya tengo ese factor, puedo estimar cuánto hay y sub n, la proporción de y sub n más 1 entre y1, utilizando esta definición, y me da que eso es 1.6. Y luego que tengo ese valor de 1.6, simplemente puedo estimar, bueno, eso equivale, si lo vemos como una recuperación, lo que está saliendo, salida con respecto a entrada, es decir, saco el inverso de este valor. O sea, ahora lo que estoy planteando es lo que salió con respecto a lo que entró. Eso me dice que aproximadamente salió un 62.5% con respecto a lo que entró. Si tenemos la cantidad, esto ya definido en términos de una base molar, es decir, si tengo, bueno, son, por ejemplo, 100 kilomol por hora de acetaldehído, este 62.5% me va a indicar entonces lo que ya tengo en la salida con respecto a lo que entró y podemos cerrar el balance de materiales. ¿Qué les pareció eso? Simple, ¿verdad? Sí, muy curioso. Bueno, vamos a complicar ahora esto más. ¿Ok? Aquí nada más hay dos compuestos. No, vamos a complicar esto más porque vamos hacia casos más reales. Hablemos de qué pasaría cuando tengo mucho más compuestos. Entonces, cuando tenemos muchos más compuestos, otra vez se establece una relación entre la fracción de separación, el factor de absorción, y ahora apareció este n que está acá. ¿Quién es este n que está acá? El número de etapas ideales. Entonces, ahora tenemos una relación en términos de lo que entra, lo que sale, la pendiente de la línea de equilibrio, el factor de absorción y el número de etapas ideales. O sea que ahora, además de calcular fracciones de separación o de recuperación de los compuestos, podemos determinar el número de etapas requeridas para lograr la separación. O viceversa, si tengo el número de etapas establecidas, porque de pronto estoy en proceso y tengo la columna allí y sé que esa columna tiene tantas etapas,
¿Y qué sucede? Que de pronto cambió mis flujos másicos que tengo en el proceso, hubo una fluctuación, o cambió la composición. Vamos a poner esto en más contexto. Estoy en una planta de tratamiento de gas natural, estoy extrayendo gas natural de yacimiento, pero la composición del yacimiento cambió, ¿ok? Cambian en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de, bueno, de no quisiera decir de la profundidad, en términos del gas. Si estuviese hablando de petróleo, sí me referiría a la profundidad de la perforación, sino que en términos de gas depende de, vamos a decirlo así, de la presión que tengo en el yacimiento, la cual va variando con el tiempo o envejecimiento del yacimiento. Entonces, de pronto cambió la composición, cambió en el tiempo, tengo ahora una composición que se ha modificado con respecto a la composición que tenía cuando comencé a explotar el yacimiento de gas, y yo tengo mi planta de tratamiento. Entonces yo tengo ahí la columna de la cual conozco sus etapas. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo ahí la columna de la cual conozco sus etapas, conozco los flujos másicos de gas y de líquido que están entrando a la columna, entonces ahora yo quiero predecir en función de ese cambio que hay en el yacimiento, cuál sería la nueva composición que estaría obteniendo para mantener la misma producción, ¿ok? A la salida. O viceversa, ¿ok? Ha cambiado la composición, yo quiero mantener la misma fracción de remoción de compuesto. Entonces, recuerden que este factor de absorción es una función de la pendiente del equilibrio del flujo DLS y del flujo de EGS. Entonces, el ejercicio podría ser inverso. Podría decir, bueno, para yo mantener esta misma proporción de remoción del gas que tengo, ¿cuál debería ser o el flujo de líquido o el flujo de gas que ahora debo de cambiar, modificar en proceso para lograr la fracción de recuperación? O sea que es un ejercicio que tiene tres variantes, ¿ok? Número de etapas, flujo y composición. O sea, es un triángulo con tres aristas. Necesitamos definir dos de ellas para determinar la tercera. Entonces, todo depende del caso de estudio que estemos abordando. Básicamente, esto es lo que es una modificación del método de Krenzel, ¿ok? El método de Krenzel para determinar etapas teóricas. Y básicamente lo que nos habla es de la eficiencia de la absorción de la mezcla como tal, ¿ok? Este parámetro que está acá. Bueno, aquí está la definición que ya vimos anteriormente del factor de despojamiento, del factor de absorción. Estos flujos se evalúan a las condiciones de entrada de cada corriente, ¿ok? Y aquí hay tres situaciones. Si el factor de absorción es menor que 1, esta ecuación que tenemos acá se simplifica a esta que tenemos acá. Es más simple entonces el cálculo. Si el factor de absorción es mayor que 1 y tenemos un número de etapas considerablemente mayor a 1, entonces todo este término que está acá tiende a ser a 1. ¿Y qué va a ocurrir? Que simplemente podemos calcular la fracción que estamos removiendo de un compuesto igualando esto a 1. ¿Okay? Esto sería el caso donde tuviéramos, fíjense, considerablemente mayor, no es mayor, mucho mayor a 1, 50, 60, ¿ok? Bajo esas condiciones podemos aproximar a esto. Y si el factor de absorción da 0, ¿ok? Entonces simplemente la relación se simplifica a esto. Es únicamente función del número de etapas como tal. Vamos a poner esto en blanco y negro, ¿ok? En un ejercicio como tal. Entonces veamos acá este ejemplo. Tenemos una corriente de hidrocarburos. Va a ser tratada con aceite en un absorbedor de 4 etapas. Esto es un proceso común de refinería. Un proceso de refinería, muchas veces necesitamos remover o recuperar fracciones livianas que hay, y para eso se utilizan aceites. Aceites que son subcorrientes de la misma refinería para que tenga lugar a cabo el proceso de absorción. ¿Ok? La mezcla es esta que vemos acá. O
sea, tenemos una mezcla que tiene metano, etano, propano, butano, pentano, C6 más. O sea, una mezcla que va de C1 a C6. Aquí tenemos los porcentajes molares. Y a las condiciones de presión y temperatura que no están especificadas acá, ¿ok? Ya tenemos los valores de constantes de equilibrio acá, como la relación Y a X. Una vez más, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, a las condiciones de P y T se hizo un cálculo flash y podemos determinar esas constantes. Entonces, el objetivo es eliminar butano y compuestos más pesados. O sea, fíjense que ahí nos está trazando un objetivo de separación. O sea, el objetivo que se está trazando a través de este proceso de absorción multicomponente es separar la mezcla en dos partes. Butano y más pesado de estos compuestos livianos. Metano, etano, propano. ¿Ok? Tenemos una especificación de recuperación para ese compuesto clave. Fíjense que ya lo definimos como clave. Del 75%. La pregunta ahora es, bueno, estimar la composición del gas de salida y la relación líquido de gas requerida. La composición de la alimentación y la del equilibrio se presentan en esta tabla. Entonces, fíjense